Entonces, nos adentramos en el capítulo número 5, la afirmación de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Acá miren la cita bíblica, es una combinación de dos citas bíblicas, de 2 Timoteo 2:5 y de 1 de Juan 5:20. Cristo Jesús, hombre también, afirmación explícita de la humanidad en el Nuevo Testamento, es el Dios verdadero o es el verdadero Dios. En esa cita de 1 de Juan 5:20 se basó el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, resumiendo, habían herejías acerca de la divinidad. La iglesia responde que Jesucristo es verdadero Dios. Habían herejías acerca de la humanidad. La iglesia responde diciendo que es verdadero hombre. Eso lo vimos, verdadero Dios capítulo 3, verdadero hombre capítulo 4. Ahora, en este capítulo hay que tratar de explicar cómo la humanidad y la divinidad se dan en un mismo sujeto, en una misma persona, Cristo. Ese es el objetivo que vamos a tratar. Por eso en este capítulo se va a hablar de que Cristo es una persona, dos naturalezas, y luego qué significa o la ontología de la persona de Cristo. Una persona, dos naturalezas. Empecemos con Nestorio, el Concilio de Éfeso. En el documento está bien explicado, voy a tratar de resumirlo. Bueno, Breiner, aquí está la respuesta clara a tu pregunta. Nestorio era de la escuela antioquena, que hablaba de la dualidad en Cristo. Entonces Cristo era hombre y Dios. Los grandes maestros de la escuela antioquena eran Diodoro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia. Ellos tenían afirmaciones que no eran heréticas, pero que Nestorio llevó radicalmente y las terminó haciendo. La unión entre la humanidad y la divinidad para Nestorio era una unión moral, como si fueran en un templo. Esas afirmaciones de Nestorio las tomó de estos dos autores que no eran herejes, pero Nestorio los radicalizó y convirtió en herejía. Entonces, Nestorio, ¿qué decía? Que había una hipóstasis de Jesús y una hipóstasis del Verbo. Es decir, había una persona humana y una persona divina. Y María no podía ser madre de la hipóstasis del Verbo, porque esa hipóstasis es divina. Entonces, si María, pensaba Nestorio, era madre de la divinidad, María era más que Jesús. Entonces María sería como una diosa. Entonces Nestorio dice, no, María no puede ser madre de la divinidad. Entonces él empieza a utilizar un término que es Cristotocos, que María es madre de Cristo, pero no madre de Dios. Y empieza a decir que no hay comunicación de propiedades. ¿Qué es la comunicación de propiedades? Que las propiedades de una naturaleza se aplican a la otra. Él dice que no, porque son como dos sujetos. Entonces a él le responde San Cirilo y el Concilio de Éfeso. Quiero tomar como ejemplo, ¿sí? Y que nos va a servir mucho. Perdón, muchachos, primero les explico y luego me hacen alguna pregunta. Ay, Dios mío, aquí se me perdió una cosa que necesitaba. Muy importante. A ver, ¿dónde estará? Se cayó. Bueno, vamos a ver si encuentro otra por acá. Necesito esto para poderles explicar. Ya lo encontré. Ya voy, muchachos. A ver, muchachos, esto es un ejemplo muy superficial, pero nos puede ayudar a entender. Solo sirve como comparación, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a esto. ¿Ven esta mina? ¿Sí la alcanzan a visualizar? Sí, padre. Sí, muy bien. Venga, yo pongo acá, me voy a poner más en grande para que me alcancen a ver. ¿Se ve mejor ahí? ¿Ven una mina? ¿Sí la ven, muchachos? Sí, padre. Sí, padre. Bueno, Sí, padre.
vamos a representar o vamos a tratar de entender que esta mina es la naturaleza, ¿correcto? Muy bien. Y este es el portaminas, ¿sí? ¿Lo ven? Azulito. Sí, ¿Sí lo ven? sí, padre. Bueno, esta es la persona. Entonces aquí tenemos naturaleza y persona, ¿sí? No puede existir, pues es un principio filosófico, de esto no puede existir una naturaleza sino una persona, ¿cierto? Entonces, Nestorio, ¿qué decía? Supongamos que esta es una naturaleza humana y esta es una persona humana. Entonces, Nestorio, ¿qué decía? Si hay una naturaleza humana, entonces esta naturaleza humana subsiste en una persona humana. Entonces, ahí está el portaminas, ¿cierto? Ahí está. Yo introduje acá la mina. Miren acá. No sé si se logra visualizar, ¿cierto? Entonces, aquí está persona y naturaleza. ¿Cuántas personas hay acá? Una, ¿Y cuántas naturalezas? una. Una. Una también. Humana y humana, ¿sí o qué? Humano, sí. Humana y humana, listo. Muy bien. Sí. Vamos al segundo, a la cosa. Resulta que esta mina acá que le puse color y una cinta es la divina, ¿cierto? Entonces, no sé si logran distinguir que tiene como una cosita ahí de color, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Esta es la mina Sí, divina. padre. Y este es el portaminas divino. Persona divina, naturaleza divina. Entonces, Nestorio, ¿qué decía? Si hay una naturaleza divina, tiene que haber una persona divina. Entonces, porque esta naturaleza está acá y acá me queda una sola mina. Entonces, lo podría cerrar. Miren acá, ¿sí? Lo tapo y queda una. Supongamos que ya se ingresó, no deja pues por la cinta que yo le puse para distinguir. Ahí está una sola mina, ¿correcto? Entonces, Nestorio, ¿qué dice? Si hay una naturaleza que está dentro de la persona, tiene que haber una persona humana. Y si hay una naturaleza divina, tiene que haber una persona humana. Están unidas para Nestorio la humana y la divina, una unión moral, pero hay dos personas. Dos personas, dos naturalezas. ¿Dónde están las naturalezas? Es la mina que está dentro. ¿Está claro qué es lo que decía Nestorio? Sí, Sí, padre. señor. ¿Listo? Pero no en cuanto a la unión moral, padre, no entiendo eso. ¿Qué significaría la unión moral? Mire, Juan, unión moral es que usted se pone de acuerdo. Unión sustancial es que son lo mismo. Ya. ¿Está claro así? ¿O necesita Sí, otra sí, sí. explicación? Ya. No, perfecto. Padre, Sí. padre, yo tengo una pregunta. Entonces, en el momento de la encarnación, ¿qué pasó con la persona divina? Pues, de acuerdo a Nestorio, se quedó en el cielo, no sé. No, vino a la tierra. Vino a la tierra y se unió a la persona humana que asumió como una unión moral. Ah, listo. ¿Sí? No es unión hipostática. Para él no hay unión hipostática. ¿Por qué? Porque la unidad entre la humanidad y la divinidad es una unión moral. Se unieron las dos. Nunca se separaban, pero eran dos. Eran dos. ¿Sí? ¿Está claro? 100 preguntitas, pero eran dos. Padre, una ¿Está claro pregunta. eso? ¿Cómo? Una pregunta, padre. ¿Se puede hablar entonces de dos personas según esa afirmación? Claro, es que eso es lo que dice Nestorio. Son dos personas. Nestorio dice, si hay dos naturalezas, tienen que haber dos personas. Eso es lo que Nestorio decía. ¿Sí? Por eso este ejemplo nos va a ayudar para muchas cosas. Listo. Entonces, ¿qué va a responder el Concilio y Cirilo? Esta es una imagen muy bonita. Venga, perdón. Aquí se me perdió la... Yo no estaba compartiendo pantalla. Y yo es que una imagen muy bonita, pues, y ustedes, pero ¿dónde está esa imagen? Ahora sí están viendo. Ahora sí padre. ven la pantalla, Sí, padre. muchachos. Sí, ya. Sí, padre. Ya, padre. Listo.
Muy bien. Entonces, en esa imagen que se ve es una imagen de la iglesia de Éfeso. Entonces, allá en esa iglesia en Éfeso se hizo el concilio. Entonces, el concilio fundamentalmente afirma que María es Theotokos. Vamos a la teoría de Nestorio, ¿sí? ¿Qué decía Nestorio? Este portaminas dijimos que era ¿qué? ¿Divinidad o humanidad? Divinidad. 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 Y este es el de la humanidad, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué decía él? ¿Qué decía Nestorio? Miren, en Cristo está. Este que es el de la divinidad es la persona de Cristo divina. Y esta es la humana. Entonces él decía Cristo y Cristo Dios, ¿cierto? Entonces, Cristo, humanidad y divinidad de Cristo, ¿cierto? Él lo decía así, Cristo, Dios. O sea, Cristo, humanidad, Dios, divinidad. ¿Estamos? Entonces, Nestorio, ¿qué decía? ¿A cuál generó María? ¿A cuál de estos dos portaminas generó María? Al azul. Al azul. Al azul. Entonces, Nestorio, ¿qué decía? María solo generó este, no este. Entonces, yo no puedo decir que es madre de Dios, porque él preguntaba, ¿María es madre de este portaminas? No. No, es madre de este portaminas. Entonces, María es Cristotokos, pero no es Theotokos. ¿Estamos? Sí, Sí, padre. padre. Muy bien. El concilio dice, sí, si es Cristotokos. ¿Por qué? Porque la unión en Cristo de la humanidad y la divinidad es unión hipostática. El concilio no define así como decir que fueran dos naturalezas en una persona, pero el concilio sí dice que la unión de divinidad y humanidad es hipostática. ¿Qué está diciendo el concilio? Vamos a este detalle. Vamos a este detalle, ¿sí? Dijimos que la mina es la naturaleza, ¿cierto? Y el portaminas es la persona. ¿Estamos? Nestorio, 2 minas, 2 portaminas. En cambio, el concilio va a decir que la unión es hipostática. Entonces, ¿qué va a decir el concilio? Este portaminas, dijimos que esta era la divinidad, ¿cierto? Sí. Listo. En este portaminas está desde toda la eternidad como él es. Persona divina es de naturaleza divina, ¿cierto? Desde toda la eternidad. En este portaminas hay una mina divina. Divinidad, persona divina, naturaleza divina. ¿Por qué se llama unión hipostática? Porque el concilio dice, en esta persona divina o esta persona divina asume la naturaleza humana, no asume un portaminas con mina humana, asume la naturaleza humana. Entonces esta naturaleza humana se une a la naturaleza divina. ¿Ven ahí las dos minas unidas? Sí, Sí, padre. padre. Entonces, la unión en Cristo se da en la persona divina. Por eso se llama unión hipostática. Entonces acá tapamos, ¿sí? Ustedes me entienden que se podría tapar, solo que por la cinta no se deja, pero podríamos meter las dos minas. ¿Y qué queda? Una persona que humana o divina, Divina. en la cual hay Dos naturalezas. dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso la unión en Cristo es unión hipostática. Según esto, muchachos, ¿por qué María sí es madre de Dios? Porque María le da la naturaleza humana, ¿cierto? Esta mina la da María. Pero ¿de quién es madre María? ¿De la naturaleza humana o de la divina? De la persona. Es madre de la persona, porque usted no puede ser madre de una naturaleza. Entonces, como María es madre de esta persona que se encarnó, porque la que entró al vientre de María no fue solo la naturaleza humana, sino que entró una persona que ya estaba desde la eternidad,
pero entra en el vientre de María, ¿sí? Lo voy a hacer así específicamente. Cuando Cristo se encarna, que es persona divina, de naturaleza divina, asume la naturaleza humana en el momento de la concepción, dentro del vientre de María, que está tapado, ¿sí? Porque está en el vientre. Miren este detalle. Estoy siendo muy descriptivo, pero es la única forma de entender bien cristología. Si yo les digo que este es el vientre de María, dentro de María, ¿quién está? ¿La persona humana o la persona divina? La persona divina. La divina. La persona divina. Divina. Entonces, cuando yo digo, ¿María es madre de quién? Como llevo en el vientre a la persona, yo puedo decir que aunque ella solo le dio la naturaleza humana, yo puedo decir que ella es madre de Dios. Porque ella dio a luz a uno que es Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa Cristotocos? La que lleva, la que porta en el vientre. Cuando lo dio a luz, nos dimos cuenta que el que llevaba en el vientre es una persona que es Dios y hombre. Entonces, eso es lo que se llama, es la tercera afirmación importante del concilio, comunicación de propiedades. La comunicación de propiedades se da gracias a la unión hipostática. Es una consecuencia de la unión hipostática. ¿Cómo así? Si María le dio esta mina, que es la humanidad, como ella le dio la humanidad a alguien que es divino, yo, por comunicación de propiedades, puedo decir que es madre de Dios. ¿Sí? Esa es la razón. Explicación más detallada. Vamos a hacer una pregunta. Pregunta: ¿por qué María es madre de Jesús? Respóndanme ustedes. ¿Por qué María es madre de Jesús? Porque Padre, porque ella da la naturaleza humana a la persona. Porque le da la naturaleza humana, Sí, ¿cierto? sí. Entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿De quién es madre María? De Dios. Jesús Es madre de Jesús, que es Dios. ¿Sí? Es madre de Jesús, que Sí, es padre. Dios. Es primera respuesta. ¿Por qué María es madre de Jesús? Porque le da la naturaleza humana. Sí. Pregunta para ustedes: ¿por qué su mamá es su mamá o su papá es su papá? Porque los generó y les dio la naturaleza humana. Pero pregunta: ¿su mamá es madre de su naturaleza humana? no, ¿Por qué No. no? Madre. porque la naturaleza humana es anterior, o sea, es un presupuesto de la persona. Si la mamá le diera a uno la naturaleza o fuera madre, le da la naturaleza, pero si fuera madre de mi naturaleza humana, sería madre de todos los humanos. Y no es así. Mi mamá es mi mamá, pero no es la mamá de ustedes. Ella me dio la naturaleza humana a mí. Si fuera madre de la naturaleza humana, usted, que es de naturaleza humana, también sería hijo de mi mamá. María, por eso es madre espiritual de nosotros. María es solo madre real de Cristo. ¿Por qué? Porque le dio la naturaleza humana a Cristo. Pero María no es madre de la naturaleza humana. Si fuera madre de la naturaleza humana, como Cristo es humano y yo también, María sería madre mía, pero no solo madre espiritual, sino madre real. Eso es lo que uno dice cuando dice María es madre espiritual. Es madre espiritual porque es la madre de Jesús, que es mi Señor y mi Dios. Yo soy hijo en el Hijo, pero no es madre real mía. María es madre real solo de Cristo. ¿Estamos? Sí, padre. ¿Y de quién es madre María? Es madre de la persona de Jesús. Es madre de la persona de Jesús. Explicación práctica de la comunicación de propiedades. Pregunta sencilla. ¿Por qué Jesús lloró? Denme una respuesta metafísica. No me digan que porque estaba triste, no. Quiero una respuesta metafísica. No me digan, ay, ¿por qué Jesús lloró? No me vayan a decir, ay, porque estaba muy triste porque murió su amigo Lázaro. Sí, yo sé que esa es la respuesta, pero yo en este momento que estoy dando cristología quiero es una respuesta metafísica.
¿Por qué Padre. Jesús lloró? Porque es de Humano. naturaleza Naturaleza humana. humana. Porque es de Naturaleza naturaleza humana. Muy bien. ¿Quién lloró? ¿La humanidad o la divinidad? La Cristo, humanidad. La humanidad. hombre, Todo. Son La los persona hombre de y Cristo. La humanidad. no de La hombre. persona de Cristo. No se puede ser. Los que respondieron la humanidad se equivocaron. Claro. No lloró la humanidad, lloró la persona de Cristo. La persona de Cristo. Entonces, ojo esto que es una clave, que esto es de metafísica. A la pregunta ¿por qué? Se responde según naturaleza. A la pregunta ¿quién? Se responde según persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué Jesús hacía milagros? Respuesta, Porque es una persona divina. porque es divino, naturaleza. ¿Quién hacía los milagros? La persona. Jesús. La persona de Jesús. Eso es una diferencia muy clave y que es muy básica para uno entender la cristología, ¿cierto? Padre, ¿Quién? perdón. Sí, señor. Padre. Entonces, en la cruz muere la persona de Cristo, más no la humanidad de Cristo. A ver, vamos a esa pregunta. Si yo digo que murió la naturaleza humana Sí. cuando muere Jesús, ¿qué ocurriría? Que mueren todos los hombres. Sí, señor. Entonces, vamos a la pregunta de Juan y uno la explica así. ¿Por qué Cristo murió? Porque era hombre. Porque era Porque era hombre. verdad. Porque era de naturaleza humana. ¿Quién? ¿Por qué? Responde según naturaleza. ¿Por qué? Ahora la pregunta, ¿quién murió en la cruz? La persona. La persona de Cristo. Cristo. La persona de La Cristo. persona de de Cristo en su integralidad. En su integralidad. Por eso es que miren esto. El teopatismo es verdad de fe. El patripacionismo es herejía. ¿Qué es el patripacionismo? Que el Padre murió en la cruz. Herejía del monarquianismo modalista. ¿Por qué es? Miren que la película La Cabaña, que tiene tantas cosas buenas, muestra una herejía. Ahí presentan a Dios Padre como una mamá. Y llega un momento donde la mamá, ¿sí? Mamá Dios, la película lo presenta así, presenta las cicatrices de la pasión. Eso es patripacionismo. Como decir que el Padre padeció en la cruz. ¿Sí? Ah, es que si padeció el Hijo, que es Dios, entonces también padece. No, es personal. El que se encarnó fue la persona, la segunda persona. La primera persona de la Trinidad no se encarnó la segunda, Cristo. Entonces, en la cruz padeció solo Cristo. En la cruz no padeció la humanidad. Entonces, eso debe estar muy claro. ¿Sí? En la cruz no padeció la divinidad. En la cruz padeció la persona de Cristo. ¿Está claro eso? O sea, las naturalezas, Padre. las dos naturalezas no se vieron de ninguna manera afectadas. No es que no se van a afectar, sino que es que la naturaleza no sufre. Uno sufre porque es de naturaleza humana, pero quien sufre es la persona. Entonces, Claro. ¿por qué es herejía el patripacionismo? Porque el patripacionismo dice que como sufrió el Hijo y el Hijo es igual al Padre, entonces sufre el Padre. Eso es herejía. En cambio, el teopatismo que dice Dios sufrió es verdad de fe. Miren la diferencia. Decir que el Padre sufrió es herejía. Decir que Dios sufrió es verdad de fe. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo digo el Padre sufrió es una herejía modalista. El teopatismo dice que Dios sufrió. ¿Por qué dice que Dios sufrió? Por comunicación de propiedades. Vuelvo a lo mismo. Vamos a este ejemplo. ¿Por qué Cristo sufrió? Respuesta de ustedes. ¿Por qué Cristo sufrió? Por su naturaleza. Naturaleza humana. Porque en esta persona hay una naturaleza humana y es propio de esta naturaleza humana padecer. Pero cuando yo digo, ¿quién sufrió? ¿Cuál es la respuesta? La persona. La persona. La Es persona de decir, Cristo.
todo el portamiento. Entonces, por comunicación de propiedades, como esta naturaleza humana está unida a la divina en la persona del Verbo, y como él sufre por ser de naturaleza humana, yo digo que como sufre es la persona, yo por comunicación de propiedades, como esta persona es humana y por ser humano sufre, pero como hay unidad, yo puedo decir por comunicación de propiedades que Dios sufrió. ¿Estamos? Padre, una pregunta. Es lo Padre. mismo, perdón, antes de otra pregunta, es lo mismo. ¿Por qué María es madre de Dios? Porque María le da la naturaleza humana, pero María es madre de la persona. Y como esta persona es divina, yo puedo decir que María es madre de Dios, porque es madre de la persona que también es Dios, aunque le dio solo la naturaleza humana. Pregunta, ¿quién iba a preguntar? Padre, una vez alguien nos dijo que Cristo murió en la cruz como hombre, pero no como Dios. ¿Qué tan factible y correcta es esa afirmación? De acuerdo a lo Respóndase que usted mismo. ¿Usted qué puede responder a partir de esta clase? Padre, o sea, yo diría que o sea, decir eso va en contra de lo que se ha dicho, porque sería como separar, volver a caer en una herejía, ¿cierto? Si en Cristo, en la persona de Cristo están las dos naturalezas humana y divina, yo tendría que decir que murió la persona de Cristo, pero lo que sí me confunde... Exactamente. En esa afirmación, Juan Felipe, hay un error metafísico, porque cuando usted dice sufrió como hombre y no como Dios, pues, o sea, ahí pierde la esencia metafísica. Ahí hay que responder, no. ¿Por qué sufrió? Porque era hombre, porque era de naturaleza humana. Y es propio de la naturaleza humana sufrir. Pero ¿quién sufrió? Sufrió la persona que es Dios y hombre. Y por comunicación de propiedad yo puedo decir Dios sufrió. ¿Sí? Más no el Padre. Padre, ¿Cómo, Juan Diego? No, más no el Padre. Ah, no, Porque el ahí- Padre no, porque él es una persona distinta al Hijo. Sufre la persona. Por eso es tan error decir que el Padre sufrió, porque no es la naturaleza la que sufre. Si fuera la naturaleza la que sufre, si la respuesta es quién sufrió en la cruz y yo digo la naturaleza divina, entonces también sufre el Padre y el Espíritu. Pero yo no digo eso. Miren por qué es tan importante la diferencia entre por qué y quién. Es una diferencia muy importante ahí metafísicamente hablando. Por eso yo por ejemplo, el Viernes Santo digo, digámoslo así, séptima palabra, ¿cierto? Todo está consumado. Y empiezo a predicar, ¿sí? Y llega un momento de la predicación y digo, Dios ha muerto. ¿Eso es verdad o mentira? Verdad. ¿verdad? ¿Verdad? En la persona de Cristo. Vean, en filosofía uno lo veía como una cosa inédita. Lo que dijo Nietzsche, existencialmente hablando, porque lo habló fue un modo muy existencialista, cristológicamente hablando es verdad. Dios ha muerto. Eso es una verdad cristológica. Claro. Paradójico, pero es así. ¿Estamos? Sí, Padre. Sí. Listo. Padre, yo creo que sería como conveniente No se te entiende. como explicar la diferencia y naturaleza. Pues pienso que es como, ¿Cómo, Padre. Cristian? Padre, que yo considero, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí. Padre, que yo considero que es como conveniente hacer la diferencia o por lo menos la explicación del concepto entre persona y naturaleza, como para que salir como de dudas, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy teniendo en cuenta que ustedes ya, eso yo lo expliqué bien en patrología en San Basilio, ¿sí? Ujú. En cristología hay una breve explicación en el capítulo, pero yo estoy partiendo de esa base. Pero bueno, repasemos, recordemos que la naturaleza es lo general, ¿cierto? Lo general. En cambio, la persona es lo concreto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aquí con el ejemplo, porque fue el que lo habló. Cristian y yo estamos unidos generalmente o tenemos algo en común, la naturaleza. Él es humano y yo soy humano.
pero lo concreto nos diferencia. ¿Por qué? Porque Cristian es una persona distinta a mí. Entonces, la persona es lo propio, lo concreto. Entonces, por ejemplo, ¿por qué Cristian ve? Porque es de naturaleza humana y es propio de la naturaleza humana ver. Y él tiene unos ojos, pero ya hablando concretamente, como la persona de él es distinta a la mía, los ojos de él son distintos a los míos. ¿Sí? Aunque él tenga ojos humanos y yo tenga ojos humanos, pero los ojos son míos y hay una forma concreta de hablar, de mirar. Por eso la voz es tan distinta. Y aunque sea propio de la naturaleza humana hablar, cada uno tiene un habla distinta. Entonces, yo hago este ejemplo. Si yo escucho ladrar, yo no digo, ve, ahí viene Cristian. No, no. Si yo escucho ladrar, pues voy a pensar que es un perro, porque uno piensa que los que ladran son los perros. Pero si escucho hablar, sé que es una persona y por el tono de voz sé que es Cristian. Miren que ahora yo sin ver a casi todos los identifico. Ah, sí, Daniel, y aunque yo no lo esté viendo. ¿Por qué? Porque yo sé que el que está, cuando por ejemplo ahí se escuchaba a alguien ladrar, yo no voy a pensar, ve, la hermana de Cristian está ladrando. Yo no pienso eso. ¿Por qué? Porque yo sé que no es propio de la naturaleza humana ladrar. Yo sé que aunque no conozca quién está ladrando, yo sé que no es una persona, ¿sí? A no ser que estuviera tratando de imitar, y por eso se llama imitar, porque no es propio. Uno imita lo que no es propio. Pero cuando yo escucho hablar allá, yo sé que es una persona. ¿Estamos? Sí, padre. Sí, señor. Padre, una Listo. pregunta. Sí, señor. Negar un dogma mariano puede llevar también a negar un dogma cristológico. Vea, es que todos los dogmas marianos dependen de afirmaciones cristológicas. Este concilio supuestamente es mariológico y no es cristológico, solo que por una negación mariana se termina haciendo una negación cristológica. Las verdades de fe marianas están unidas a las cristológicas. Ah, bueno, padre. Listo. Esto es lo que el concilio dice. Esto es lo que el concilio de Éfeso dice. Ahí está, ustedes lo tienen en el documento. Monofisitas. ¿Qué decían Eutiques y el monofisismo? Se basaban en la escuela alejandrina y ya se los expliqué. ¿Sí? Es al revés. Es al revés. Es el nestorianismo al revés. Vamos al ejemplo que teníamos acá, ¿cierto? Vamos al ejemplo que teníamos acá. Si para Nestorio, una naturaleza divina, ¿sí? Una naturaleza divina, aquí está así, implicaba una persona divina, ¿sí? Y una naturaleza humana implicaba una persona humana, el monofisismo va a decir lo mismo, pero a la inversa. Ellos van a decir, si hay una persona divina, tiene que haber una persona divina, tiene que haber solo también una naturaleza. Entonces es al revés. El uno parte de las dos naturalezas para afirmar las dos personas. El otro afirma o parte de la persona para afirmar una naturaleza. Entonces, ¿qué termina diciendo? ¿Qué es lo que dice el monofisismo? Que cuando se unen, ¿sí? No es dos personas, sino ellos dicen que cuando esta persona, que es de una naturaleza, asume esta naturaleza humana, la naturaleza divina absorbe la humana. Entonces desaparece y queda solo así. Una persona, una naturaleza. Esta mina y esta persona no hay. No hay dos personas porque es unidad. Termina desapareciendo esta mina humana. No, ¿por qué? Porque cuando se unen, esta mina divina absorbe la humana y queda solo Cristo así. Una persona, una naturaleza. Monofisismo. Padre, una ¿Estamos? ¿Se pregunta. entiende?
Sí, padre, una pregunta. Entonces ahí Sí. ese monofisismo no se podría confundir con el apolinarismo. No, porque el apolinarismo niega es una propiedad de la naturaleza. En cambio, el monofisismo niega es Ya toda la la totalidad. naturaleza, Eso. toda la naturaleza. Niega toda la humanidad. En cambio, el apolinarismo niega como un aspecto de la humanidad. ¿Me explico? Sí, padre. Padre, Listo. pero ahí además lo curioso es que antes de la encarnación sí existían las dos naturalezas, ¿cierto? Ah, Y- pero lo que ellos dicen es que sí, o sea, porque si no, no existiría encarnación. Entonces ellos lo que dicen es que cuando se encarna, esta unión, esta absorbe la otra, ¿sí? Cuando se encarnan en el momento de la encarnación, eso de afirmar que existían dos antes es una cosa como muy imprecisa, porque uno dice, pero ¿cómo la humanidad va a existir antes de que Jesús sea hombre? Pero era Exacto. para expresar que sí, o sea, que se unen las dos, pero en el instante mismo que se unen, la una absorbe la otra, ¿sí? Es como Sí. yo decir, cuando la gota de agua va a empezar a existir y se une a la divinidad, inmediatamente la divinidad la absorbe. ¿Listo? Sí. Estamos. Vamos a ver un resumen del Concilio de Calcedonia. Entonces, la fe ortodoxa se dio en 4 documentos. Una segunda carta que Cirilo le mandó a Nestorio. Un símbolo de unión que se hicieron entre las dos escuelas. Juan representando a la escuela antioquena y Cirilo a la alejandrina. La fórmula de Flaviano, ¿sí?, que era un patriarca. Y el Tomus ad Flavianus, León Magno, el Papa, le escribió a Flaviano. Este Tomus ad Flavianum es el documento base del Concilio de Calcedonia. Y Calcedonia va a seguir mucho a León Magno. León Magno es prácticamente el primer papa gran teólogo, ¿sí? Hay otros buenos, San Damaso, que lo habíamos visto, pero el papa que es más influyente en la teología, el primer papa más influyente en la teología es San León Magno. Miren este mapa, ¿lo alcanzan a visualizar? Sí, señor. Sí, padre. Listo. Acá está el estrecho del Bósforo. Ustedes ven el mouse. Cuando yo muevo el mouse, ustedes lo ven. Sí, Sí, padre. padre. Mi padre. Ah, bueno, excelente. Entonces, esto es en el Mar Negro y el Mar de Propóntide. Acá hay una cosa que se llama el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo es muy importante en geografía porque es lo que llaman lo que separa a esta parte acá, que es Europa, con Asia. Aunque esta también muchos lo llaman Asia, pero dicen, por eso Turquía es el país que está como entre dos continentes. Esto es la actual Turquía. Antiguamente esta era la ciudad de Bizancio, que hoy es Istambul, que se llamó también Constantinopla, ¿sí? Y miren que está en esta parte del Bósforo. Se cruzaba el mar y se llegaba a una residencia de descanso del emperador, que era Calcedonia. Por eso se hizo en Calcedonia. Miren que Calcedonia está muy cerca de Constantinopla. Por eso el concilio de Constantinopla y luego el de Calcedonia. Éfeso sí es en el Asia Menor, que se hizo allá en el Asia Menor. Entonces miren que esta ubicación es muy importante porque ayuda a entender por qué se hizo en Calcedonia. Miremos el resumen de Calcedonia. Calcedonia va a afirmar, el documento ustedes la afirmación lo tienen. Este esquema que yo luego se los voy a pasar resume lo que es este concilio. Calcedonia va a decir, Jesucristo es una persona. ¿Sí? Esto lo va a afirmar contra los nestorianos que decían que era dos personas. Es de naturaleza divina, nadie. ¿Quién negó que era de naturaleza divina igual al Padre? ¿Quién negó que Jesús fuera de naturaleza divina igual al Padre? Arrio. Arrio, muy bien. Es de naturaleza humana. ¿Quién negó que Jesús fuera de naturaleza humana? Los monofisitas. Entonces eso es contra monofisitas.
concilio, que eso no lo había hecho Éfeso, define qué es la unión hipostática. Éfeso solo habló que había unión según hipóstasis. Pero Calcedonia va a hablar y va a dar la definición de unión hipostática. Esto es muy importante, muchachos. ¿Qué es unión hipostática? Este es el resumen de toda la cristología. El resumen del resumen del resumen. Cristología, unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Unión de las dos naturalezas en la persona del Verbo. Unión hipostática. Unión de las dos naturalezas en la persona del Verbo. ¿Qué es la unión hipostática? Es la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, en la persona del Verbo. ¿Está claro eso? Sí, padre. Muy bien. Y esta unión hipostática tiene 4 características. Se da sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Las 2 primeras características, sin confusión y sin cambio, es una clara respuesta a los monofisitas, que decían que en el momento de la encarnación se confundían o se cambiaban. ¿Por qué cambiaban? Porque la una absorbe la otra. O se confundían porque la una absorbe la otra. Y diferente a Nestorio, que separaba o dividía al Cristo, que es uno, y lo volvía 2. La naturaleza divina, como es de naturaleza divina, es verdadero Dios. Como es de naturaleza humana, es verdadero hombre. Como es verdadero Dios, dice el concilio, es perfecto en divinidad. Como es verdadero hombre, es perfecto en humanidad. Y el concilio aclara y dice muy detalladamente, como es verdadero hombre, está dotado de alma racional y de cuerpo. Afirmación entonces, de cuerpo contra los docetas, de alma racional contra apolinaristas. Como es verdadero hombre, es homoousios con el Padre en cuanto a divinidad. Como es verdadero hombre, es homoousios con nosotros en cuanto a humanidad. Como es del Padre, es engendrado por el Padre antes de todos los siglos según divinidad. Y es engendrado de María en los últimos siglos en cuanto a la humanidad. Entonces, ojo, muchachos, espero que me estén escuchando. Cristo es una persona de 2 naturalezas, humana y divina. Por ser de 2 naturalezas, en Cristo hay un doble homoousios y una doble generación. Doble homoousios con el Padre según divinidad, homoousios con nosotros según humanidad. Doble generación, generación eterna según divinidad, generado del Padre antes de todos los siglos. Generación temporal, generado por María en los últimos tiempos según humanidad. Doble generación, doble homoousios, doble naturaleza, una persona. Unión hipostática. Y por la unión hipostática hay doble naturaleza. Y por ser de doble naturaleza hay doble homoousios y doble generación. Ahí está el resumen de Calcedonia. ¿Está claro eso? Muchachos. Sí, padre. Sí. Sí, padre. Padre, los conceptos homoousios y consustancialidad se pueden utilizar indiscriminadamente. Por ejemplo, Juan Diego, tú y yo somos consustanciales. ¿Por qué tú y yo somos consustanciales? Porque somos, misma. ambos somos seres humanos. Correcto. Entonces eso significa consustancial. Jesús es doble, en Jesús hay una doble consustancialidad. Con el Padre es divino y con nosotros es humano. Por eso, y entonces el término homoousios es exactamente igual a consustancial, ¿es lo mismo? Es que homoousios es en griego, consustancial es en español. Ya, gracias. Eso simplemente esa es la diferencia. O sea, consustancial es la traducción del término homoousios. El credo dice, o sea, en el credo español podría decir perfectamente, ¿cierto? Cuando dice de la misma naturaleza del Padre, podría decir
Consustancial con el Padre. Consustancial de la misma naturaleza. Homoousios. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Listo? Bueno, ahí está el Concilio de Calcedonia, ahí está explicadito. Entonces ahora, ya la ontología de la persona de Cristo es lo que les acabé de decir. ¿Cómo es el misterio de la unidad en Cristo? A ver, hay que hacer una diferencia. Persona en Trinidad significa relación. La relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Espíritu y del Padre y el Hijo con el Espíritu. Por eso hay 4 relaciones trinitarias. Eso ustedes ya lo vieron en Trinidad, ¿cierto? Lo que permite hablar que hayan 3 personas en la Trinidad son las relaciones intratrinitarias. Y las relaciones intratrinitarias son 4, ¿sí? Paternidad, filiación, generación activa y generación pasiva. Eso es Trinidad, eso ya lo repasan ustedes en Trinidad. En antropología, ¿cuál es la definición de persona humana en antropología? Es relación y autotrascendencia. Autotrascendencia quiere decir que el hombre es capaz de pensar sobre sí mismo, que el hombre es capaz de salir adelante, que el hombre trasciende, ¿sí? Eso significa persona en antropología. En cristología, el término persona hace referencia principalmente a la unidad. Eso quiere decir en cristología, es sobre todo unidad. Harvard dice que se necesita una nueva terminología para no confundir, pero le han respondido teólogos, no, eso enreda más la pita porque un concilio definió que Cristo es una persona. Lo mejor es tratar de explicar los términos en el contexto como se dieron. Es por eso, repasando a San Basilio, usía y physis son los términos griegos que nos permiten hablar de sustancia y naturaleza, ¿sí? Physis es naturaleza, sustancia es usía. Casi que en cristología se utilizan como sinónimos. Bueno, cuando preguntamos qué es o por qué, respondemos según la naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué es? Un hombre. ¿Qué es? Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué llora? ¿Porque hace milagros? ¿Porque es hombre o porque es Dios? La hipóstasis o prosopon significa persona, pero el detalle que habla el documento es este. Miren, muchachos, en español hay 2 términos griegos que significan cosas distintas. Hipóstasis es lo concreto, ¿sí? Prosopon es lo concreto como ser en relación. Pero resulta que el español ambos términos los traduce como persona. O sea, no hay diferencia en español en decir persona como hipóstasis y persona como prosopon. El concilio sí distingue. En Calcedonia, vamos a ver si acá, no, yo quité la definición. En Calcedonia se dice que Cristo es de una hipóstasis y de un prosopon, porque quiere entender que es uno solo, pero que el término que es uno solo como sujeto concreto y como sujeto en relación, ¿cierto? Entonces, hipóstasis es lo particular, lo propio y lo concreto. Pero Jesús es, además de ser un sujeto concreto, es un sujeto en relación. Es lo concreto en relación y autotrascendencia. Eso es prósopo. Por eso es que yo en el documento digo que un perro es persona según hipóstasis. ¿Cómo así? Entonces un perro piensa, un perro, no, yo no estoy diciendo que un perro sea una persona humana. Estoy diciendo que según hipóstasis un perro es un sujeto concreto. Pero un perro no es prósopon. No sé si me explico la diferencia. Un perro es hipóstasis porque es un sujeto concreto, pero un perro no es prósopon porque un perro nunca dice, uy, yo puedo trascender, soy consciente de mí mismo, de lo que hago. No. Es porque en el español la palabra persona es muy reducida. ¿Sí? Entonces, un perro no es persona según prosopon. Prosopon se acomoda a la definición que nosotros entendemos en antropología por persona humana. Cuando ustedes en antropología filosófica, con el amigo, con otro profesor, veían la definición de persona, esa definición es según prosopon, no según hipóstasis, ¿sí? Porque un perro es sujeto concreto, porque un perro es diferente de otros perros, ¿sí? Eso es muy importante para cristología.
porque el concilio dice que Cristo es prosopon e hipóstasis. Hace la diferencia entre los dos. Cuando hacen las traducciones del concilio, dicen que es una persona y ponen entre paréntesis prosopon, o sea, no hay forma de traducirlo, porque uno podría, ¿cómo lo traduciría uno en español? Que es del mismo prosopon o persona o persona, entonces no queda bien. El concilio sí muestra que hipóstasis y prosopon son distintos. El concilio dice que Cristo es persona divina en dos naturalezas. Entonces ahí surge la pregunta, ¿Cristo es persona humana? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si Cristo fuera persona humana y fuera persona divina, tendría razón Nestorio. Serían dos personas. Y acá el que lo explica muy bien es Leoncio de Bizancio, que escribió un documento contra nestorianos y eutiquianos. En el documento yo se los explico muy bien, ¿cierto? La base filosófica del debate era que a una naturaleza concreta le corresponde una hipóstasis, ¿sí? Entonces, según este principio, a cada hipóstasis le corresponde una naturaleza. Curiosamente, venga muchachos que me están llamando hace rato de un número y puede ser algo urgente, me perdonan, ya continúo. Sí, padre. Bueno muchachos, entonces, pues que esto es una cuestión muy filosófica. ¿Cómo así? ¿Cuál es este principio? Miren, era un principio muy básico que decía, a cada hipóstasis corresponde una naturaleza. O sea, si yo tengo el principio era este. A cada portaminas le corresponde una mina, porque un portamina sin mina no funciona. Es muy sencillo el principio. Este ejemplo de las minas sirve mucho. A cada portaminas le corresponde una mina. ¿Por qué? Porque si no, no escribe. Punto. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, ¿ellos qué decían? Ese mismo principio filosófico de a cada hipóstasis corresponde una naturaleza, a mí me parece un genio Leoncio, porque Leoncio de Bizancio trató de determinar que nestorianos y eutiquianos o monofisitas, eutiquianos y monofisitas es lo mismo, que eran tan distintos y que se odiaban y peleaban, en realidad tenían el mismo principio filosófico. Eso es muy curioso, pero es así. Porque decían, a cada hipóstasis corresponde una naturaleza. Entonces ellos, ¿qué decían? Los monofisitas. Si hay una persona, hay una naturaleza. Punto. En cambio, los nestorianos partían. Si hay dos naturalezas, si hay una persona, hay una naturaleza. Los nestorianos, si hay dos naturalezas, tienen que haber dos personas. Les funcionaba, era la inversa, el uno iba de allá para acá y el otro de acá para allá. Entonces eran dos teorías completamente distintas con el mismo principio filosófico. Y ese principio filosófico es el que va a tratar de superar Leoncio. ¿Y qué dice Leoncio? Leoncio dice, vea, es cierto que a cada hipóstasis le corresponde una naturaleza, pero no a una naturaleza siempre le corresponde una hipóstasis. ¿Por qué razón? Porque puede hacer suya la hipóstasis de otro. Entonces, ¿qué está queriendo decir él? Miren. Padre, ¿cómo es? Ya voy a explicar eso porque eso necesita explicación. A una persona divina, ¿sí? Le corresponde siempre una naturaleza divina, ¿sí? No puedo tener persona sin naturaleza, porque la persona es lo que hace concreto a la naturaleza. Entonces, si hay una persona, tiene que haber una naturaleza. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, ¿qué sería de un portamina sin una mina? Escriba pues. No puede, ¿cierto? No puede porque necesita una mina, porque sin mina no hace nada. ¿Estamos? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Sí, padre. Listo. Pero ¿qué dice Leoncio?
pero no a toda naturaleza le corresponde una hipóstasis. ¿Por qué? Porque puede subsistir en otra hipóstasis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Leoncio? Leoncio dice, vea, muy bien, Cristo es una persona divina, ¿cierto? Como es persona divina, le corresponde una naturaleza divina, porque no puede existir una hipóstasis sin naturaleza. Es como nosotros, ¿sí? Si yo digo, Cristian es persona humana. Si es persona humana, a Cristian le corresponde una naturaleza humana, porque no puede existir una persona sin naturaleza. Ese principio está válido. Pero al revés no funciona, dice Leoncio. ¿Por qué? Porque no siempre a una naturaleza le corresponde una hipóstasis. Yo no tengo que decir que si hay naturaleza humana, tiene que haber persona humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza puede subsistir en otra persona, pues es decir, en una persona distinta de la humana. Entonces, la naturaleza humana de Cristo subsiste en la hipóstasis del verbo. En español, la naturaleza humana subsiste en la persona divina. Por eso el término en hipóstaton. ¿Qué quiere decir en hipóstaton? En la persona. Entonces, él dice, la naturaleza humana de Cristo, que es esta, subsiste en la persona del verbo. Por eso él distingue tres términos. Vamos a explicar cada uno. La naturaleza humana de Cristo no es hipostática. ¿Por qué no es hipostática? Porque si fuera hipostática, tendría que tener también una hipóstasis humana. Entonces no es hipostática porque la naturaleza humana de Cristo no tiene o no subsiste, no es que no tenga, no es, la expresión no es tiene, sino subsiste, no subsiste en una hipóstasis humana. ¿Sí? Entonces no es hipostática. Pero, explicación de nosotros. Yo les hago la pregunta. ¿Nuestra naturaleza humana es hipostática? A ver si estamos entendiendo. Claro. Sí, claro. Sí. Claro, porque le otro. corresponde una persona humana. Muy bien. Pero no es anipostática. ¿Qué quiere decir anipóstasis? Sin persona. La naturaleza humana de Cristo no es anipostática. ¿Por qué? Porque una naturaleza necesita subsistir en una hipóstasis. Entonces no está privada de hipóstasis. ¿Por qué no está privada de hipóstasis? Porque es enipostática. Porque subsiste en la hipóstasis del verbo. La mina humana subsiste en un portaminas divino. ¿Estamos? Esa es la explicación de Leoncio. Esa es la explicación de Leoncio. Entonces, la naturaleza humana no es hipostática ni anipostática, sino enipostática. Padre, y que esa hipóstasis de Jesucristo sea divina y no sea humana, implica que esa naturaleza corpórea sea completamente como diferente. No, o sea, la hipóstasis, hay un principio filosófico que dice, la persona no añade perfección a la naturaleza. Por ejemplo, no por tu ser Juan Diego eres más perfecto que yo, que soy John Jairo. Nos da la igualdad la naturaleza, que somos naturaleza humana. Uno la naturaleza humana la puede potenciar y hay unas cosas en las que tú eres mejor que yo, pero no es la persona la que perfecciona la naturaleza. ¿Sí? Cristo es plenamente hombre sin ser persona humana. ¿Por qué? Porque la naturaleza es la que explica la perfección, no la persona. La naturaleza de Cristo, humana, subsiste en su persona y el ser relacional, el ser relacional es lo propio de la persona, el ser relacional de Cristo es divino. Y eso hace que su humanidad sea plenamente relacional, no que le falte. Entonces uno dice, ay, es que a Cristo le falta algo. No, al contrario, es el modelo de nuestra forma de relacionarnos, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
y la forma de relacionarnos mejor es la forma como se relaciona el Hijo de Dios. No sé si me explico, pero es muy bonito esto porque antes explica que nuestro modelo de relacionar no somos nosotros, sino Cristo. Porque nosotros deberíamos relacionarnos como se relaciona Dios, porque nosotros somos seres relacionales creados por Dios. ¿Listo? Padre,